Vamos a cambiar de tema y le vamos a contar que el gobierno anunció la creación del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, cuyo objetivo es impulsar una planificación que atienda las particularidades de cada zona y aportar a la descentralización. Vamos a conversar sobre el tema con la presidenta del Consejo, Paola Girón. ¿Cómo está, Paola? Muy buenos días. Muy bien, gracias por la invitación. Bien, hablábamos a propósito cuando veíamos estas imágenes, primero el rol que tiene esta nueva institucionalidad, pero que se va enfocando también al buen vivir, digamos, a los peligros que tiene estar cerca de las autopistas, entre otros de los temas. ¿Cuál es el rol que va a tener en esta nueva institucionalidad? Bueno, este consejo lo que hace es asesorar a Presidencia, al presidente de la República, sobre los temas territoriales y tiene también que ver con cómo buscamos juntar las opiniones sobre los distintos ministerios que tienen algo que ver con los temas territoriales. Entonces eso quiere decir que así como las autopistas están al lado de las viviendas, hay que pensar cómo armonizar la planificación territorial en Chile, cómo mirar el desarrollo urbano junto al desarrollo rural, sin que sean aspectos separados. En general, los ministerios y los sectores trabajan de manera separada, fragmentan el territorio, la forma de pensar, y lo que este Consejo está tratando de hacer es pensar integralmente los territorios. Claro, y esto es un desafío, ¿no? Sobre todo cuando estamos en pleno cambio climático, crisis climática, que hemos visto los efectos que ha generado en distintas partes del mundo, pero en nuestro país. Si nos enfocamos a eso, por ejemplo, ¿qué rol tendría en un caso eventual de lo que está pasando en Viña del Mar con estos edificios donde 2 socavones se dieron ante las lluvias, cuando hay un Consejo Nacional de Desarrollo Territorial que podría haber, no sé si intervenido? ¿Cuál sería el rol ahí? Yo creo que lo que nosotros tenemos que pensar es pensar a futuro, pensar en cómo hacer una planificación que sea más efectiva, pensar en los mecanismos de planificación, que todos los mapas de riesgo se puedan actualizar de la misma forma o de manera más ágil, los sistemas de planificación territorial, los instrumentos de planificación que hoy en día se demoran unos años en realizarse. Entonces, ¿cómo actualizar esos cambios que suceden repentinamente, detectar las zonas de riesgo a tiempo para que en esos lugares no se pueda construir? ¿Cómo han visto el tema de Viña del Mar y estos edificios? Es complejo, es complejo. A nosotros no nos compete ni fiscalizar, exacto, ni tomar decisiones al respecto, pero sí asesorar para que esto no vuelva a suceder a futuro, que dotar de mejores herramientas a los municipios, a las gobernaciones, poder pensar mejor qué tipos de herramientas van a ser más adecuadas para todas estas crisis que estamos teniendo, sea incendios, sea inundaciones, sea volcanes, sea todos estos riesgos que nosotros tenemos, riesgos naturales como país, pero además tenemos estos riesgos que van a ir en aumento por todo el tema del cambio climático, y tenemos que empezar a pensar integralmente en los territorios. Exacto, porque ahora cuando uno ve no solamente la crisis climática, sino que altas densidades de la población en cualquier parte del mundo, también en las ciudades, en nuestro país, por ejemplo, pero hay planes reguladores que se han quedado atrás. Por ahí va uno de los temas que se debiese abordar ahora ya. Claro, el Ministerio de la Vivienda en estos momentos está con un plan de agilizar estos planes reguladores, y nosotros vamos a apoyar ese proceso porque requiere de experticias, pero también de los funcionarios públicos que están trabajando en eso. Entonces vamos a apoyar todos los procesos que se están llevando a cabo, y con distintas opiniones y distintas formas en que esto se pueda agilizar. Y eso es un desafío más grande cuando hay otras nuevas institucionalidades, por ejemplo, los gobiernos regionales, que son relativamente recientes también, ¿no? Y que han tenido que quizás, no sé si lidiar, es bueno el término, pero con las delegaciones presidenciales, representantes en el fondo de las regiones, de autoridades regionales en su conjunto. Claro, las competencias que se le están traspasando a los gobiernos regionales se han sido de a poco, se les van a ir traspasando un poco más, cada vez más. Tienen que mejorar la dotación de las personas que trabajan en las gobernaciones también, y eso nosotros queremos impulsarlo porque implica una descentralización mayor a nivel nacional. Es importante que las decisiones territoriales se tomen en las regiones donde se compete, que nos sigamos tomando decisiones a nivel central sobre localidades que saben de sus territorios. Entonces, los gobiernos regionales van a crecientemente tomar más atribuciones, y en eso hay que colaborar interministerialmente también. ¿Y cómo se trabaja en la descentralización? Desde el Consejo habrá representantes, claro, en cada una de las regiones. Lo que nosotros tenemos que conformar son consejos regionales en todas las regiones, con representantes locales, con visiones locales, con
porque las problemáticas que nosotros vemos en Arica son completamente distintas a lo que podemos ver en la Araucanía, en Aysén. Tenemos oportunidades en términos regionales, económicas, de energía, por ejemplo, de minería, y cada una de estas regiones tiene situaciones distintas en términos territoriales. Exacto, y la sobrepoblación, por ejemplo, cómo se maneja al final, algunos campamentos inmensos que vemos en cualquier parte de Chile, ¿no? Y que tiene que ver con la migración, con las malas condiciones, con que ya la ciudad se hace poco, y de lugares rurales hemos visto cómo se ha avanzado a esta zona. Claro, por eso nosotros no podemos seguir viendo solamente la ciudad o solamente los ámbitos rurales, porque hay interacciones entre ellos. Hay algunos campamentos que están localizados en áreas de alto riesgo que van a tener que salir de ahí, y hay otros que tienen otros procesos de erradicación. Y ahí los ministerios están trabajando. Tampoco puede ser solamente dotación de casas, de vivienda, sino que hay otras necesidades que tienen esos campamentos y personas que necesitan otros tipos de educación, salud, infraestructuras. Así es que los desafíos en términos territoriales que tenemos como país son grandes. Estamos cambiando el paradigma, y por eso este Consejo está buscando, se amplió en términos de personas que configuran el Consejo para mirar los desafíos que tiene que ver con pensar intersectorialmente, interdisciplinariamente. Todo es un desafío en estos momentos. Absolutamente, y ahora decía en una entrevista ahora, Paola, que uno de los objetivos a nivel país se habla también de las conectividades de las regiones, que se ha visto sumamente dificultada ahora con los temporales, por ejemplo, desde la región del Maule al sur. Sí, nosotros en ese sentido pensar a futuro qué es lo que va a pasar con todas estas inundaciones o mismo los incendios que producen efectos en la vida de las personas, y en ese sentido tanto ministerio, obras públicas, sistemas de transporte que conecten, hay localidades que están completamente aisladas, no solamente en términos de transporte, sino en términos digitales. Entonces, muchas de estas visiones que nos van a ayudar es, uno, a prever qué es lo que va a suceder a futuro con el cambio climático, a poder dimensionar dónde se están asentando las personas, qué va a pasar con las parcelaciones, que nosotros es un dilema, cómo ir a habitar a ciudades que son pequeñas, que están pensadas para 200.000 personas y de repente son 400.000 personas. Cómo esos cambios van a generar inversiones gigantes en muchos lugares. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en las grandes ciudades? Porque hemos visto tema parcelaciones o dónde están ubicadas algunas regiones más alejadas, con poca conectividad. ¿Cuáles son los desafíos más importantes en las grandes ciudades? Yo creo que ciudades metropolitanas como Santiago, Concepción, Valparaíso, Coquimbo, La Serena tienen problemas sociales importantes, y ahí, más que pensar en sistemas punitivos para los problemas sociales, tenemos que pensar desde los territorios. ¿Qué tipo de convivencia estamos teniendo? ¿Cómo es la cohesión social en esos espacios? ¿Cómo recoger también las diversas formas de habitar? Y ahí se requiere una territorialización de las políticas públicas. ¿Cómo entender mejor lo que está pasando en esos territorios, que es complejo y requiere visiones muy complementarias en estos momentos? ¿Visiones más que recursos? Recursos también, pero yo creo que es juntar recursos donde se requiere, en vez de estar planificando o invirtiendo de manera aislada, de manera separada o discontinua. Cómo poder pensar esta inversión de una manera mucho más integral, donde se pueda invertir y conectar los distintos territorios que hoy en día están muy aislados en su inversión. ¿Cómo es la sensación de campamentos, por ejemplo, que no se pueden desalojar, o se podría, pero en la práctica es más complejo decir, porque primero hay muchas familias, porque ya han habitado sectores, ya sea con la irregularidad que sea, y se vuelve un peligro para las personas que viven ahí, para los alrededores y para una ciudad que se ve cada vez más sobrepoblada? Sí, el Ministerio de la Vivienda, desde que asumió este gobierno, tiene un plan general para tratar los asentamientos precarios, los campamentos. Claramente algunos de ellos no van a poder seguir donde están porque hay problemas de riesgo, y eso va a traer unos problemas gigantes a futuro. Pero hay otros que están localizados o que se pueden relocalizar en otros lugares. No todas las
personas van a necesitar propiedad de la vivienda, algunas personas sí pueden estar en sistemas de arrendamiento. Entonces es un problema multidimensional y complejo que se tiene que tratar desde estas diversas aristas, ¿no? ¿Y aquí ha faltado responsabilidad o presencia del Estado para evitar este campamento? Vienen hace muchísimo tiempo, casi que históricamente, pero ahora con otros distintos factores y fenómenos se ha agudizado más. En América Latina en general, todos los problemas habitacionales, hay presencia de campamentos en todos los países de América Latina. ¿Erradicarlos es imposible? Erradicarlos así completamente es imposible. En el gobierno de Chile desde hace más de 30 años tiene programas importantes de erradicación, y ahí Chile tiene una política habitacional que ha sido ejemplar a nivel internacional, con sus problemas claramente, pero el tema de los campamentos ha estado siempre como parte de la política pública, y eso es algo que maneja el Ministerio de la Vivienda, y nosotros vamos a seguir asesorando y mirando cómo eso se va a dar continuidad. Bien, Paula Girón, muchísimas gracias por haber venido al estudio CNN. Muchas gracias. Bien, vamos a hacer una pausa, son las 10 de la mañana con 34 y ya estamos de regreso.